Bueno chicos, espero se encuentren bien. Vamos entonces a iniciar con una pequeña explicación de literatura, de la materia de literatura, y una explicación de la guía, ¿listo? Para que sepan cómo manejarla y qué datos hay en ella. Entonces vamos a comenzar. Tenemos acá nuestra materia de literatura, que el libro que estamos utilizando es Domingos con tía Trina. Entonces tenemos nuestro libro, Domingos con la tía Trina, y la autora es Irene Vasco. Entonces, en la guía 1 encontramos nuestro bimestre, que es el bimestre número 1, nuestra materia, literatura, el número de la clase, que en este caso es la número 5, y nuestro grado tercero. Por favor, no se vayan a confundir entre el número de la clase y el grado. ¿Listo? Encuentran donde deben poner su nombre y mi nombre. Entonces, el benchmark es el indicador de logro de la materia. En este caso es elabora hipótesis predictivas acerca del contenido del texto. Y el contenido estándar, que son las habilidades globales a nivel global de este indicador, son semántica y literatura. Entonces, en todas las guías ustedes van a encontrar esta información, estos datos. Y encontramos también el objetivo de la clase. Entonces, en este caso es reconocer las ventajas y desventajas de las redes sociales, pues porque como se han podido dar cuenta, nuestro libro se trata básicamente de una red social muy conocida como es Facebook. Encontramos ahora la referencia teórica. Entonces, en la referencia teórica ustedes van a encontrar la información respectiva a la clase. Esto que encuentran acá va a ser el tema, el tema que se va a tratar en la clase. Y si, seguimos acá con las actividades, que ya es lo que ustedes deben desarrollar en estas guías o, como se los explicaba en un correo, en un comunicado, en hojas blog o en hojas examen, como lo quieran realizar. Y finalmente tenemos nuestros recursos, que en este caso es libro y cartilla. Entonces, vamos a ver qué tenemos como referencia teórica. Entonces, en referencia teórica tenemos cuáles son las ventajas de las redes sociales a nivel personal. Entonces, no sé si ustedes recuerdan que en una de las clases hablamos sobre las cosas buenas y las cosas malas de tener una red social. Entonces, en las cosas buenas ustedes decían que podían comunicarse con sus seres lejanos, que podían informarse, podían ver noticias, podían ver propagandas, podían ver lanzamientos de las últimas películas, en fin. Y también hablábamos de las desventajas, o sea, las cosas negativas, de las cosas eh, que nos perjudican, ¿cierto? Entonces, decían ustedes que tener una red social podría ser peligroso porque podríamos contactarnos con desconocidos, que podrían subir fotos de nosotros y hacernos ciberbullying. Que ciberbullying es burlarse de nosotros, es criticarnos, pero desde una red social. O sea, la persona que nos critica, la persona que se burla de nosotros, nosotros no la podemos ver. ¿Por qué? Porque está detrás de un computador escribiendo todo. Eh, y además, también una de las desventajas de una red social es que puede contener virus, ¿cierto? Y nos puede dañar el software de nuestro computador o nos puede hacer otros daños en nuestro computador, ¿listo? Entonces los invito, chicos, a que recuerden qué fue lo que vimos en clase en cuanto a las ventajas y en cuanto a las desventajas de tener una red social. Recuerden que hablábamos de Facebook principalmente, ya que es la red social en la que se habla en Domingos con la tía Trina. Recuerden que ella es la que le pide a la sobrina que le preste el Facebook y le deje ver publicaciones, y ahí es cuando comienzan todas las historias de la tía Trina. Bueno, y ahora vamos a encontrar acá abajo las actividades que son desarrollar páginas 7, 8, 9 y 10 de la cartilla y leer el capítulo 3, El misterio de la bella malhechora. Si ustedes recuerdan, en la última clase alcanzamos a leer ese capítulo, entonces la invitación es para que ustedes continúen leyendo el libro hasta terminarlo, ¿listo? Para que puedan desarrollar la cartilla en su totalidad, porque de la cartilla lo que trabajamos fue muy poco,
por el tiempo también que teníamos. Y bueno, recursos, libro y cartilla. Esto es guía 1, o sea, de la semana número 1. De la guía número 2 es básicamente un resumen de lo de la semana 1, ya que porque la semana 1 lo que hicimos fue terminar de ver lo que no alcanzamos a hacer en clase, ¿sí? Entonces igual, encontramos el mismo indicador, el mismo benchmark, encontramos el mismo estándar de contenido, la misma información acá en el encabezamiento y los objetivos de la clase, ¿listo? Que es lo que ustedes van a lograr al final del bimestre. Entonces van a lograr identificar las características de una biografía. Recuerdan que leímos la biografía de Irene Vasco, que es la autora del libro. Van a reconocer el personaje principal de la historia, que en este caso es la tía Trina. Van a comprender también las características de un anuncio publicitario. Recuerdan que nosotros en una de las clases de lenguaje vimos el anuncio publicitario, vimos qué era, cuáles eran sus partes, qué era un eslogan, de qué parte, qué se componía, ¿cierto? Reconocer las ventajas y desventajas de las redes sociales, lo que hemos visto a lo largo del bimestre y lo que les acabo de explicar. Identificar la estructura de un texto narrativo. Entonces, ¿cómo es la estructura de un texto narrativo? También lo vimos en clase. Inicio, nudo y desenlace de una historia. Y finalmente describir un personaje, que es hablar sobre cómo es esa persona física y personalmente. Bueno, en esta guía encontramos como referencia teórica, igual que en la anterior, cartilla y libro Domingos con la tía Trina. Y las actividades, ya acá es leer todo el libro. Si en la anterior les estaba pidiendo que leyeran el capítulo 3, ya en esta guía deben haber leído todo el libro. ¿Para qué? Para poder desarrollar todas las actividades de la cartilla. Y igual, los recursos son Domingos con la tía Trina. Entonces, hasta ahí sería la explicación para literatura.